Bueno, lo primero, muchas gracias. Dar las gracias a la organización de estas cuartas, quintas jornadas de Psicología de la Música y sobre todo muchas gracias a Paco por haberme hecho la invitación, ¿no? Soy Chus Vega, soy asturiano y el hecho de que sea asturiano no significa que todos los asturianos tengamos la misma voz de Luis Enrique, el entrenador. Es un defecto, pues cada uno tenemos la nuestra. No soy familia de él ni nada, pero hablamos todos más o menos igual. Ya lo quiero dejar por adelantado porque ayer tuve un par de intervenciones a micrófono que parecía que estaba saliendo de las cavernas. Entonces, bueno, yo hoy voy a poner un poco en antecedentes lo que es el motivo de la mesa redonda de hoy y voy a dar primero una visión acerca de lo que es la salud mental en España con datos estadísticos. Ya me disculparéis, al final de la charla os dejo un enlace QR para descargaros absolutamente todos los informes que originaron esta charla, porque si no os puedo matar por PowerPoint y no es mi intención a un sábado a las 9:30 de la mañana. Entonces, bueno, os dejaré esta información al final del todo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar explicando un poco qué es lo que hago. Me va a llevar 3 minutos contados, pero sí que me parece interesante explicaros dónde me enfoco, porque enlaza mucho con lo que hablábamos ayer. A lo largo de toda la jornada, que la verdad ayer yo salí alucinado del nivelón, digo, madre mía, y mañana me toca entrar en una mesa redonda. O sea, no, hubo muchísimo nivel, estuvo muy, muy interesante todas las charlas. Además, siempre sueles decir, bueno, esta aflojé un poco. No hubo ninguna que flojease, todas con una calidad extraordinaria, desde la primera, sobre todo. Es que tengo aquí a Laura. Bueno, vamos a empezar, si os parece. Mirad, voy a hablar prácticamente de las 2 actividades que desarrollo. Primero, todo lo que tiene que ver con talleres de ansiedad escénica y lo que tiene que ver con más mi trabajo de psicología online, ¿no? Talleres de ansiedad escénica. Yo os puedo decir que a lo largo de estos últimos años llevo haciendo como unos 47 talleres en conservatorios, escuelas de música, bandas, sobre todo Asturias, Galicia, Castilla y León, que es la zona que más cerca me queda y donde suelo trabajar. Ya pasaron por allí unos 1.223 alumnos con mucha aceptación. Son de estas personas que después te siguen, que hay interés. Yo empecé a hacerlo como planteándomelo a nivel de decir, estoy detectando que hay profesores que me están diciendo que en los conservatorios esto no se da. Y lo reclaman los alumnos, pero es que los profesores tampoco tenían formación. Y sobre todo en ese rango que hay entre los 12, 13, 14 años, los últimos cursos del profesional y ya para arriba, claro, la demanda aumenta. Sobre todo con esa prueba de acceso, todo empieza a cada vez la gente a demandar más esto, ¿no? Entonces me enfoco en eso. El taller es un taller de 4 horas, lo suelo hacer presencial cuando la pandemia nos lo permite y tiene 3 partes muy claras, ¿no? La primera parte que es una explicación como de teoría básica, muy básica, intento hacerlo muy dinámico, porque si no 4 horas un alumno de 13 años te dice que tararí, entonces intento hacerlo lo más dinámico posible y que entiendan qué es lo que les está pasando y por qué les está pasando. Y después, cómo pueden darse cuenta de qué síntomas son los que dicen, yo estoy teniendo esto, ¿no? Muy práctico, terriblemente, vamos, podríamos decir asquerosamente práctico. Entonces, lo que trato es de, sobre todo, que entiendan lo que pasa. La segunda fase es explicarles y practicar in situ, que tengan la ocasión de practicar por una vez al menos técnicas muy básicas. Una relajación muscular progresiva, conocer técnicas de visualización y alguna técnica muy básica, pero basiquísima, de reestructuración cognitiva, o sea, cosas muy básicas, ¿vale? Y en la última parte lo que pretendo es, con los pocos profesores que vienen a los talleres, a pesar de estar invitados, con los pocos profesores intentar hacer un seguimiento posterior, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo te está ayudando? ¿Estás utilizándolo? ¿Qué problemas tienes en este ámbito? Entonces, bueno, hacer un poco de seguimiento por si no se muere en el taller. También es de deciros que me sorprenden mucho los pocos profesores que van a estos talleres. Me sorprenden mucho porque en algún caso, comentábamos ayer con Marcos y con Antón, que no van a estos talleres porque es reconocer que ellos mismos tienen problemas de ansiedad escénica y reconocerlo delante de sus alumnos. A mí alguna vez me lo han dicho, ¿eh? Entonces, bueno, ¿cómo voy a reconocer que yo tengo este problema delante de mis alumnos, ¿no? Entonces, bueno, vale, esto en la parte más de talleres. Voy a acabar ya con la promo, que quiero dedicarme a lo que interesa, ¿vale? Psicología online. Básicamente, trabajo estos 3 temas, ansiedad escénica, rendimiento y orientación laboral, porque os tengo que decir a los que sois profesores y estáis en conservatorios, sobre todo los que podéis estar en superior, lo siento, yo lo percibo así. Estáis educando
para profesores, para que los alumnos sean profesores, no para que sean intérpretes. Lo siento, y es lo que percibo. Cuando acaba un alumno en el superior, ¿y ahora qué hago? Y dar clase. Y se busca la vida en oposiciones y después se lo plantea y dice, pues ojo, es que las oposiciones están muy chungas. Y entonces caen, pues a ver si tengo un acceso a una banda sinfónica, a una orquesta sinfónica, a ver si tal. Y se dan cuenta de que eso es muy duro. Entonces mi ámbito de trabajo principalmente son alumnos de conservatorios superiores con esta indefinición del final de su ciclo de estudios y después casting de sinfónicas, personas que están preparando casting para acceso a sinfónicas, sobre todo son músicos profesionales con distintas historias, ¿no? Trabajo principalmente clientes en España, Portugal, que me llama la atención porque en Portugal parece que no hay nada de esto. También os lo digo, hay un mercado ahí importantísimo. Ya es la segunda o la tercera vez que voy por allí y cada vez son más los músicos portugueses que contactan conmigo. No os preocupéis, hablan español perfectamente. Perfectamente, no hay ninguna barrera idiomática, ¿eh? Somos más tope nosotros que ellos. Y empiezan a subir un poco el tema de clientes de Latinoamérica, muy poco a poco, ¿eh? No sé si por el tema horario o por qué, pero bueno. Venga, se acabó promo. Empiezo con la parte ya más vinculada con lo que estábamos hablando. Voy a daros unas primeras estadísticas de lo que es salud mental en población global, para enmarcar dónde estamos hablando, y después salud mental en músicos. Daros cuenta, este dato es muy importante, este dato que nos dice aquí es 1/3 aproximadamente de las consultas que se hacen en atención primaria son relacionadas con salud mental. Ya nos da una idea de la importancia que tiene esto. Pero es que de ese tercio, el 5% ya hacen una demanda de atención. En los últimos 12 meses se reconocen como que necesitan atención psicológica y han estado con pues, un psicoterapeuta, un psicólogo, un psiquiatra. Un dato importante. Principalmente, y aquí ya os voy a dar a los que vengamos de la parte de psicología y de la parte de psicología clínica, los que estéis empezando, os voy a dar vamos a dar un mensaje de esperanza por lo menos. Y es, si tú eres capaz de especializarte mucho en estas partes, en lo que es trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, ya tienes más o menos 1/3 de lo que tienes que tratar con la gente. Porque ya veis la proporción. Estos son de todos los trastornos mentales que se atienden, la proporción que se atiende. Como veis, los que más atienden son los relacionados con ansiedad, depresión y trastornos del sueño, que van muy vinculados también. Quiero ir rápido porque quiero dejar a mis amigos de Vigo que hablen. Entonces, voy a velocidad espídica. A ver, me voy para adelante y me voy para atrás. Mirad, datos concretos de depresión y ansiedad, que es, insisto, sobre lo que voy a hablar hoy, porque son los trastornos principales y los veremos también en los músicos. Quedaros con esta cifra, 5%, tanto de uno como de otro en la población normal, un 5 y pico %. No os quedéis con las cifras en tal cual así, si alguien quiere hacer un estudio más profundo, se va al final y coge los informes. Pero es para que tengamos una dimensión de lo que hay en población general. 5% de las personas que acuden a consulta manifiestan esto, de trastornos de ansiedad y de depresión. Y después también tenéis ahí cómo afectan pues, otros problemas mentales, ¿no? Es muy interesante y además a mí me preocupa muchísimo porque cada vez, como sabéis, está subiendo muchísimo más el suicidio en los adolescentes. Aquí tenéis una estadística de suicidios pues, que hace toda una trazabilidad en España desde el año 14 hasta el año 2020. No incluye la pandemia. Si incluyera la pandemia hubiéramos subido todavía más. Porque durante la pandemia se produjo una escalada. Y además no solo durante la pandemia, sino en los meses posteriores a la pandemia, con las sucesivas desescaladas que hubo, se fueron produciendo incrementos en esta tasa de suicidios. Pero bueno, y es sintomático. Os decía lo de los adolescentes porque es una de las poblaciones que más ha aumentado. Si os dais cuenta, no se ve muy claramente en el gráfico este de aquí, en el gráfico de queso, pero una de las principales causas de muerte en menores de 30 años es el suicidio. Ni accidentes de coche, ni enfermedades, no, suicidio. Ya es sintomático y es muy importante tener este dato en cuenta. Y después estas cifras que pongo aquí a la derecha, que hablan de 2.930 hombres, 1.100 mujeres al año, 11 suicidios al día, impacta. Pero si os digo que a lo largo de esta mañana, mientras estemos aquí, al menos se van a haber suicidado casi 3 personas, ¿a qué? Duele más. Duele más. Es un dato importante, pues esto está pasando. Y es muy importante que tengamos las orejas abiertas cuando estamos trabajando con nuestros alumnos, sobre todo con adolescentes, porque hay síntomas que empiezan a cantar. Y yo trabajé con algún problema muy concreto de estos y te das cuenta rápido cuando dices, este va de verdad. Este va de verdad. Vale. Mirar,
Otro dato que os quería aportar es el consumo de psicofármacos. Esto es lo que se compra en las farmacias. Esto está sacado de las estadísticas de las farmacéuticas. Y directamente lo que nos dice es que el consumo de ansiolíticos, antidepresivos, subió una burrada. Pero es que no solo eso, sino es que relacionado con los problemas de sueño también. O sea, necesito dormir, no puedo. ¿Por qué? O porque estoy pensando con la cabeza toda castaña, o porque es que no soy capaz de conciliar el sueño. No tengo todos los patrones de sueño rotos. Y esto pasó mucho durante el confinamiento. ¿Cuántas personas, además personas sin otros problemas mentales o con muy poca ansiedad o sin ningún trastorno aparente, manifiestan haber cambiado sus patrones de sueño durante el confinamiento? Muchísimas. Yo mismo, yo mismo cambié totalmente los patrones de sueño. Vale, quedaros con estos datos en población global. Yo lo que quiero es que después tengamos debate, no me quiero tampoco extender mucho. Ayer estábamos hablando y Laura por la mañana nos ponía una canción que yo cuando las estábamos escuchando digo, madre mía, qué sufrimiento, cuánto está sufriendo este hombre, a pesar de que después, bueno, se rehizo y salió otra vez a escena y demás, pero realmente esto es lo que pasa. Un músico en el escenario, hay músicos que están sufriendo muchísimo, muchísimo, y ese sufrimiento no lo vemos, pero hay un pozo detrás importante, como sabemos todos los psicólogos que estamos trabajando con artistas, ¿no? Entonces, es paradójico esto. Tú estás disfrutando, pero yo aquí las estoy pasando más pe que Caín. Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta. Fijaros, ayer le preguntaba por la tarde a Ackerman, fue una de las preguntas que le hice al final, si tenían estudios sobre los géneros, sobre el impacto de la ansiedad y de lo que estábamos hablando en distintos géneros musicales. A mí es un tema que me interesa muchísimo, porque parece que cuando hablamos de psicología de la música, nada más hablamos de los clásicos. Y hay más gente haciendo música, mucha más gente. Lo que pasa que, bueno, dan menos guerra. Dan menos guerra porque los clásicos parece que son el nivel de perfeccionismo y exigencia sumum, pero ahí también yo trato con profesionales que vienen desde el folk hasta el jazz, muy puntualmente, también os digo, principalmente en núcleos clásicos. Pero bueno, también existen. Entonces, aquí hay un estudio que publicó en una página web que se llama The Conversation, lo publicó Santa Diane Kenny, hay que decirlo así, pues la santa, y precisamente habla de esto, ¿no? De cómo influye, comparando, cómo influye en la tasa en la edad de muerte el tocar un tipo de música u otro respecto a la población normal. Y como veis, cuanto más alternativo y más radical es el tipo de música, más rápido palmamos. Lo estáis viendo ahí. Entonces, ya es sintomático, y por eso pongo la pregunta de, oye, ¿los músicos vivimos menos? A lo mejor nos está afectando mentalmente esto. Lo dejo ahí. Es simpático, porque también ayer le hacía una pregunta a Ackerman y le preguntaba, oye, a nivel de directores de orquesta, a nivel de orquestas sinfónicas, se percibe, yo intentaba expresarme, lo que pasa que, bueno, mi inglés tampoco es muy, muy claro, intentaba explicarles si el efecto de la rotación de los directores de las sinfónicas afecta a los músicos que están tocando la sinfónica. No sé si le entendí yo bien o no me entendió ya bien y, bueno, habló de las sinfónicas en sí. Estas estadísticas también vienen de Australia, porque parece que últimamente allí es la cuna de todos los estudios importantes. Y básicamente lo que nos dicen es esto, que en el grado de satisfacción de un músico tocando en una orquesta sinfónica, lo primero, lo que más se valora es la posición dentro de la orquesta. ¿Yo qué soy? No, pues yo soy primer violín. Soy tal. Esto pone etiqueta y si yo llego a ser primer violín, pues terrible, ¿no? Pero es curioso porque lo que menos se valora en una orquesta, lo que más genera el estar incómodo en una orquesta, si os dais cuenta es el último punto de aquí abajo, que es la satisfacción con el director principal. O sea, que imaginaros. De hecho, es muy importante el tema, ahora hay estudios ya de clima laboral en orquestas que me parecen muy interesantes, porque ahí hay que lidiar con mucho ego, y esos egos están repartidos por todas las cuerdas. Vale. Otro punto importante es este que comentaba, que veis en el gráfico de abajo, que es, según vas avanzando en tu vida en la orquesta, vas sintiendo cada vez más presión a la hora de interpretar. Si os dais cuenta, en la fila negra oscura del todo, si son mayores de 60 años es la que más escala. Entonces, cuanto más te vas avanzando en el tiempo que llevas en una orquesta, cuando te vas haciendo más mayor, más presión sientes. Vale. Esto ya son datos muy concretos, que encajan con los que decía ayer Ackerman. Yo creo que son de un estudio, estos de Westminster venía de Melbourne, pero son datos muy parecidos, ¿no? 68,5
manifiestan haber sufrido depresión en distintos niveles, ¿eh? Ya veis ahí los distintos niveles. 71,1 niveles de ansiedad. Dato importante, hay aproximadamente un tercio que ya están haciendo una llamada de atención, que me pasa esto, necesito ayuda, pero solo un 15 acaba yendo a un psicólogo o a un psicoterapeuta o una persona que trabaja con salud mental. Es decir, yo lo interpreto de esta manera, pues es una interpretación. Sí, estoy mal, sí, reconozco que tengo ayuda, pero es que todavía no tengo claro cómo me puede ayudar un psicólogo o un psicoterapeuta. ¿Qué puede hacer por mí? O no me fío. ¿A qué me va a ayudar? Lo que decimos, ¿qué va a hacer un psicólogo en un conservatorio, ¿no? Lo que comentábamos ayer. Voy a daros datos de 2 estudios, uno que se hizo en 2020, y esto ya se sale un poco de la clásica. Son estudios que se hicieron en lo que son artistas de la industria, que se llaman, que son los que están por ahí de tour y moviéndose en pues con distintos artistas. Imagínate, pues los músicos que van con Beyoncé, o los músicos que van con Alejandro Sanz, este tipo de músicos. Pues en el 2020 2 psicólogos hicieron un estudio justo antes de la pandemia, ¿eh? Son datos prepandemia. Lanzaron un inventario a aproximadamente unos 1000 y pico músicos y estos respondieron. Los datos que salieron a nivel mundial fueron, vamos, mirar, 74% manifestaban relaciones personales tensas, 34% depresión, 62% sin horizonte, cuando se acabe esto no sé por dónde voy a acabar, 26% de ideación suicida, 83 problemas, vamos, ven los problemas económicos en parte también por falta de administración, por falta de hábitos de gestión personal económica, problemas de sueño, ya visteis, cambios de horarios, jet lag que nos comentaba ayer Ackerman, o sea, una serie de factores que dices tú, wow, y esto está así en los que vemos en los escenarios ahí pasándolo bien y dándolo todo, o aparentemente pasándolo bien. Esto a nivel mundial y en el 2020. Pero es que en el 2021 y en España, perdón, que me faltaba la parte del alcohol, que ya sabemos todos que es el secreto que decías tú ayer bien guardado, Laura, el San JB, Santa Ginebra y San Sumial, los 3 santos de la Purísima Concepción, vamos. Vale, pero en España, en el 2021, el guitarrista de ZA, que también es psicoterapeuta, entre músicos de Cataluña, quizás, no sé si tienes esta información, Laura, si oíste hablar de ello. Además, salió recientemente publicado, lo sacó Rosana Corbacho, se publicó mucho en prensa. Hicieron un estudio a través de un inventario que pasaron a unos 400 músicos y esos 400 músicos pues dieron sus opiniones y salió esto, que no difiere mucho de lo que hablábamos en el 2020 a nivel músicos internacionales, 56% de ataques de pánico, 14%, en el otro lado era 26%, 14%, aquí lo llevamos mejor por el sol, 14% ideación suicida, 76% depresión, 33% ansiedad. Es decir, como veis, los músicos estamos muy malitos, muy tocados. Y aparte que son estudios recientes, son estudios ya post-pandemia. Principales problemas que son, además de los que comentamos de ansiedad, depresión, sueño, pues alcohol, burnout, musicorexia, tenemos especialista Guillermo Dalia que hizo la tesis sobre esto, frustración de expectativas, lo que decíamos antes, yo qué sé qué va a pasar de mí después de que acabe esta gira, o no tengo plaza fija, me llaman simplemente para tocar. El clima laboral es importantísimo en la parte de las orquestas, como os comentaba antes. Si tengo ansiedad, depresión, a no ser que sea Chopin o derivados, ¿cómo voy a ponerme en un proceso creativo? A no ser que haga cosas muy melancólicas, que en ese estado me ayude a crear, pero es muy complicado. Inflexibilidad, rigidez, incomunicación, las relaciones sociales. En uno de los estudios de Melbourne decían que uno de los factores principales eran los horarios intempestivos y trabajar los fines de semana de los músicos. Claro, eso, la conciliación se lleva muy mal. Presión, cada vez más presión, tienes que mantener el nivel técnico. Yo me acuerdo el año pasado en el CIPAE que hablábamos con los que estaban en los musicales de la Gran Vía y decían que claro, que tú entras ahí, pero hay una persona que se está ocupando por mantener el nivel siempre de que ese espectáculo no baje del nivel del estándar que viene de Broadway. Entonces está ahí pendiente de todo esto. Y sobre todo la manipulación comercial. Con esto me refiero a que los solistas, los concertistas, muchas veces no escogen sus repertorios, se los escoge su representante en función de dónde los pueda colocar, ¿no? Dónde los pueda ubicar. Vale. Algunas causas, las que veis, los músicos ya somos raritos de por sí, ya lo sabemos.
introvertidos, perfeccionistas, críticos y autocríticos. Para los que estáis en Galicia, seguro que me entenderéis porque hay un dicho, no sé si es en Galicia o es extendido en España, yo lo escucho mucho en Galicia, que es entre músicos te veas, y hace referencia precisamente a eso, a lo críticos que somos entre nosotros. La parte de divismo, lo que no es que, es que toco en la sinfónica y estudié con estas cosas que hacemos. Y lo individualistas que somos, juntarnos en una asociación es casi imposible. Y sobre todo esto, que para mí es brutal, y es la identificación, trabajo, persona. Yo soy músico. El yo soy me define. Y si yo no puedo trabajar como músico, ¿qué pasa? Quedo desarmado. ¿Vale? Después, bueno, la parte de horizonte laboral, mira, todavía ayer estuve cenando, después de la sesión maratoniana de ayer y de haber disfrutado muchísimo, estuve cenando con un músico, un cliente mío de aquí de Madrid, que da clases en escuelas de música, en 2, pero después trabaja como guardia jurado, porque ninguna de las 2 cosas le permite vivir. Las tiene que compatibilizar. Entonces trabaja durante toda la semana y haciendo verdaderas virguerías para cuadrar horarios. Entonces, eso de la música y qué más se ve reflejado aquí, ¿no? Entonces, ya veis, falta de actuaciones, falta de propósito. Como después lo veréis en el vídeo, tampoco me voy a enrollar, que quiero dejar paso. Simplemente mis datos concretos de todos los pacientes con los que, de todos los clientes, a mí me gusta más llamar clientes que pacientes, no me gusta el término paciente, de todos los clientes con los que trabajo, aproximadamente un 23% tienen, y cuando es la primera causa, la primera causa por la que vienen a mí es ansiedad escénica, no vienen a decirme, no, es que estoy muy deprimido, no, es ansiedad escénica. A mí me buscáis y me encontráis en redes por ansiedad escénica. Viniendo con ese motivo de consulta, a mí se me produce por lo menos a mí, y ahora cuando hablen mis compañeros a lo mejor lo refieren, entre la tercera y la cuarta sesión aparecen todos los demonios. Aparece de todo. Es que Moyaco, definiste objetivos, trabajas con ellos y empiezas a aplicar primeras terapias, empiezas a aplicar técnicas cognitivas y de repente ahí, ¡zasca! Empieza a aparecerte, no, es que mira, yo tuve abusos, tuve no sé qué, y empieza a aparecer todo el pastel. Aparecen pasteles de lo más variados que te puedas encontrar, pero es ahí. Entonces, claro, ahí ya es el momento de decir, mira, viniste a trabajar conmigo por este motivo, a lo mejor debemos enfocarlo hacia otro y seguir con estos objetivos de trabajo, pero mirad aquí lo que nos está pasando, te lo dejo a tu lección. Yo siempre doy lección de trabajarlo o no, porque el motivo inicial de consulta no fue ese. Vale, pues quedaros con este concepto también, que más o menos cuadra con todas las estadísticas que estamos viendo. Y ya para acabar, conclusiones, muy rápido. Quedaros con estas ideas generales. Los músicos tenemos el doble de ideación suicida tenemos más síntomas de depresión que la población normal, tenemos 9 veces más ideación suicida que la población normal, tenemos mucha más ansiedad que la población normal, son pocos los que piden ayuda y yo creo que son un colectivo que cada vez está demandando ayuda específica, muy concreta. Y yo ahora ya dejo una pregunta para que lo hablemos después. Yo creo que los psicólogos que estamos trabajando con músicos tenemos mucho trabajo. Creo que cada vez vamos a tener más. Mi duda, que quería haber planteado ayer cuando estabais hablando en la charla de por la tarde, en la mesa ronda de la tarde, lo que pasa es que, bueno, no dio tiempo y tal, y bueno, tampoco era plan de extenderlo, es, ¿realmente saben los músicos? Me refiero, cuando hablo de músicos, hablo tanto de profesores de conservatorio como de alumnos. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Qué es lo que puede hacer la psicología por ellos? Porque este es el gran problema. Ayer decía Paco, es que, joder, yo estoy en un conservatorio y alguna vez me miró a algún compañero como diciendo, ¿pero qué vas a arreglar tú? ¿O qué vas a...? Claro, pero es que si no saben nuestro campo de actuación hasta dónde llega, es imposible. Y yo creo que tenemos que hacer una labor importante de difusión. Entonces, nada más. Lo comentamos después cuando estemos en el coloquio de la mesa redonda, ¿vale? Muchas gracias. Aquí os dejo el QR. Si lo engancháis, tenéis todos los informes. Son un tostón, hay muchos, son un tostón, o sea que digerirlos con calma. Todos los informes que utilicé para la presentación. Creo que es interesante por lo menos verlos, echar una ojeada por encima y quedarte con algunas ideas muy básicas, ¿vale?